Muy buenos días, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Bueno, este va a ser una serie de estudio de los profetas menores o conocidos en la literatura hebrea como los doces. Voy a grabar el día de hoy el estudio del profeta Oseas. Va a ser en dos partes, vamos a dividir el libro en dos partes. Inicio con el nombre Oseas, que en el hebreo significa salvación, dado que su nombre se deriva de una raíz hebrea que es Yehoshua, de la palabra Jehová. El libro menciona que Oseas era hijo de Beeri. Vamos a leer ahí Oseas capítulo 1, versículo 1. Dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Posiblemente Oseas haya sido un efrateo o del clan o tribu de Efraín, porque en Primera de Crónicas capítulo 27 versículo 20 vamos a leer esa porción en cuanto al linaje posible de Osea. Primera de Crónicas capítulo 27 versículo 20 dice de la siguiente manera: y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas, ¿verdad? Perdón, leí capítulo 26, voy a leer el 27:20, dice 27:20, de los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías, ¿verdad? Y entendemos de la manera de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías. Entendemos que dentro los nombres tenían que ver acerca de las tribus, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, al estar mudo, él le preguntó a Elizabeth que cómo debía de ponérsele a Juan. Pues él escribió una tablilla el nombre de Juan, y la gente se sorprendió que cómo era posible si en su descendencia no había nadie que se llamara con ese nombre de Juan. Esto significaba que dentro de las tribus al final se mantenía nombres propios, ¿no? Y que este Oseas tendría que ver su ministerio en la región del norte. Es interesante que aunque en el primer versículo menciona palabra de Jehová que vino a Oseas, la proclamación y su vida fueron el testimonio del evento relacionado con la revelación de Dios. Son mencionados 4 reyes del sur: Usías, ¿verdad?, que es Azarías, lo menciona en Segunda de Reyes capítulo 15 versículo del 1 al 7, también Segunda de Crónicas capítulo 26. Jotán, mencionado su reinado en Segunda de Reyes capítulo 15 versículo 32 al 38. Acaz, mencionado su reinado en Segunda de Reyes capítulo 16, en Segunda de Crónicas capítulo 28. Isaías también habla sobre este rey desde los capítulos 7 al 12, y Ezequías, ¿verdad?, muy conocido, mencionado su reinado de Segunda de Reyes capítulo 18 al capítulo 20. Y es interesante que solo un rey del norte es mencionado, que es Jeroboam II, ¿verdad?, que su reinado
Sus hechos están en 2 de Reyes capítulo 14, versículo 23 al 29. Reinó por 40 años Jeroboam II. Por estos reyes mencionados, el libro probablemente es datado entre el siglo 8 o el 752 al 722 antes de Cristo. Los argumentos, aunque siempre es complejo la cronología del Antiguo Testamento y en este caso de los profetas menores, es probable que Uzías y Jotán hayan compartido el reinado en el año 750 antes de Cristo. Por ejemplo, Acaz reinó entre los años 742 727 antes de Cristo y Ezequías reinó entre los años 727 al 698, siendo la terminación del ministerio en el año 722 antes de Cristo. Ministerio que de hecho fue de Oseas en la región norte de Israel. Y cuando hablamos de la región norte, quiero hacer énfasis en que hablamos de las 10 tribus que no tienen que ver con Judá y no tienen que ver tampoco con Benjamín. Esas son 2 tribus del sur, o lo que realmente conocemos como Judea o Judá. Los capítulos del 1 al 3, que es la primera parte que vamos a estar estudiando, el profeta acusa a la casa de Israel de un sincretismo adorando a los dioses de los Baales, ¿ok? De los Baales. Habían muchos nombres por el cual eran descritos estos dioses de los Baales, dioses de los cananeos, como es Baal, ¿verdad? Que es mencionado en Primera de Crónicas 8:33, el capítulo 9, versículo 39, Meric Baal en Primera de Crónicas 9:40, Beliada en Primera de Crónicas 14:7 y especialmente Bealías, que significa Yahvé es Baal, que es mencionado en Primera de Crónicas 12:5. Pero Oseas quiere negar que el Señor es un Baal y evitar todo sincretismo. El sincretismo, quiero conceptualizar esto, el sincretismo es un término empleado en antropología cultural y en estudios de religión comparada para referirse a la hibridación o amalgama de 2 o más tradiciones culturales. Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. También se utiliza en alusión a la cultura o a la religión para resaltar su carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes. Mencionar que para esta época, en estas civilizaciones, la prostitución sagrada era aceptada en la sociedad mesopotámica, con algunas prostitutas dedicadas a los templos, ¿verdad? A las cosas sagradas. Las sacerdotisas, como parte de sus funciones religiosas, era esto de la prostitución sagrada a las deidades. El matrimonio que en ese momento se percibía o se experimentaba era una institución fundamental, y la sexualidad dentro del matrimonio era vista como un deber y un derecho. Sin embargo, también existían leyes que regulaban las relaciones y el comportamiento sexual, a veces sancionando el adulterio o la infidelidad. Las relaciones extramatrimoniales, ¿verdad? O el adulterio era castigado por leyes. En la práctica, relaciones fuera del matrimonio ocurrían
y podían ser toleradas en ciertos contextos sociales. El tipo de religión que se vivía era ugarítica, era politeísta, con deidades como el Baal y Anak. Los textos religiosos y mitos reflejan una cosmovisión rica y bastante compleja. Pero vamos al texto, el drama personal, ¿no?, de Oseas, el mensaje que es personificado en la relación de Oseas con esta mujer llamada Gomer. De los capítulos 2 al 9, por ejemplo, dice ahí el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová, Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Lo voy a dejar ahí 2 y 3. Ustedes pueden leer hasta el versículo 9. Quiero ir contextualizando lo que voy leyendo, los eventos que se declaran en esa porción del versículo 2 al 9. En este primer capítulo se dieron en el tiempo de Jeroboam II, una vez más la región norte de Israel, y no es el llamamiento a Oseas, sino el primer contenido del ministerio del mensaje de Dios al pueblo. Algunos argumentos internos es la repetida mención de la casa de Israel en el versículo 4, 5, 6 y 10. Okay. Por eso es de que podemos percibir que el mensaje es dedicado a la región norte, por esa repetición de la casa de Israel en los versículos 4, 5 y 10. ¿Por qué se menciona en el versículo 7 que Dios tendría misericordia y salvaría a la casa de Judá, haciendo notorio de lo que iba a suceder a la casa de Israel era inminente? Estos eventos posiblemente sucedieron en 6 años, porque Jeroboam murió en el año 746 antes de Cristo. Por lo tanto, podemos fijar de manera aproximada el inicio del ministerio de Oseas en el año 752 antes de Jesucristo. De hecho, hay de manera arqueológica, hay una pieza que se llama Estela de Adak Nirari III. En ese anal también se refleja el ministerio de Oseas, y también se refleja la muerte de Jeroboam. Lo primero que escuchamos es el mandato de Dios. Ve, dice, y tómate una mujer fornicaria, la cual es Gomer, la cual eligió Oseas. Gomer viene de una raíz hebrea que es gamar, que significa acabarse o terminar, en el sentido de cumplimiento o fracaso. En esto hay varias vertientes mencionadas. Yo voy a citar 3, hay muchas de hecho, pero yo voy a citar 3 que considero que son las más significativas. Uno, desde los tiempos de Orígenes y Jerónimos en el siglo 2 y 3 después de Cristo, se ha interpretado esta idea de la mujer fornicaria como una metáfora alegórica, porque no se puede concebir que Dios, siendo santo, pudiera mandar a un profeta a hacer algo repugnante como casarse con una prostituta, con una fornicaria. Esto no es el único caso, de hecho, que Dios usó de manera familiar para dar enseñanza al pueblo. También lo hizo con Isaías a través de sus 2 hijos, uno que se llamaba
Merojías, ¿verdad?, que significa vigilancia y da la didáctica de un aviso para Israel. Y Sarex, que significa robo o asesinato. Se tenía que ver al caos que le avecinaba al pueblo. Esto lo podemos encontrar en el profeta Isaías capítulo 7 y capítulo 8, si ustedes lo quieren leer, para que vean también esta forma en Isaías con su familia, cómo le enseñaba al pueblo. Otros toman, esta es la segunda postura, otros toman de manera histórica, donde se describe de manera metafórica la prostitución de la vida práctica de idolatría, que daría la enseñanza reflejada de la idolatría del pueblo de Israel. Y una última tiene que ver, ¿verdad?, que Gomer, como una mujer que tenía tendencias en la época de prostitución o adulterio, pero que no era prostituta, ¿no? Algo como lo que conocemos, que tenía tendencia de promiscuidad, esa era su tendencia. Cuando se casó con Oseas, ella no era una fornicaria, sino que después de casarse con Oseas, después de tener esa alianza de matrimonio, ella, Gomer, le fue infiel, ¿verdad? Le fue infiel. Lo significativo del mensaje no era si era o no una mujer fornicaria, sino que cuando Oseas se casara con Gomer, su matrimonio reflejara en esas infidelidades de Gomer la conducta idolátrica del pueblo de la casa de Israel. Los versículos 3 y 4 que acabo de leer, podemos como lector escuchar que Oseas fue y se casó con ella, e inmediatamente la atención se centra en el nacimiento del primer hijo, que es Jezreel. Es raro porque Jezreel era un nombre de un valle y no de una persona. Esto significa Jezreel, Dios siembra. En Israel, este valle era rico en la agricultura. También fue un escenario de muchas batallas victoriosas del pueblo, como por ejemplo cuando el pueblo es liberado a través de Débora y Barak, ¿verdad? Allá en el libro de Jueces capítulo 4 y 5. Gedeón también, Jueces capítulo 6 y 7. Sin embargo, lo que había sido un lugar de bendición para el pueblo, lleno de esas victorias que Dios le proveía al pueblo, ahora se convierte en el nombre de un hijo de Oseas para castigo a la prostitución espiritual. La casa de Jehú fue de un rey de Israel, quien no solo mató al rey de Israel, que es Jorán, allá en Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 24, sino también al rey de Judá, que era Jocosías, allá en Segunda de Reyes 9:27. Fue responsable de la matanza de los 70 hijos de Jorán y dirigió la exterminación de los que adoraban a Baal. Pero él, aunque todo ello al final tenía que ver a un cumplimiento de terminar con la casa, ¿verdad?, de estos reyes, él no se apartó de la idolatría, y lo puede revisar en Segunda de Reyes capítulo 10 versículo 29. El versículo 5, ¿verdad?, dice de la siguiente manera: y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ahora, el nombre de Jezreel no es aplicado para castigar a una descendencia, sino a la casa de Israel. Una vez más hago énfasis a la parte norteña de Israel, las 10 tribus de Israel, por lo que dijo anteriormente en el versículo 2, porque la tierra fornica,
O sea, los hijos de Israel, la parte norte estaba en esa idolatría con los dioses Baales. Los versículos 6 y 7, conforme el segundo nacimiento ahora de una hija, la cual Dios le dice, ponle lo Ruhama, es decir, la no amada, o no recibe el amor del Padre, también puede ser otra connotación. Esto incitaría al pueblo a preguntarle al profeta qué significa esto. Osea respondería, a pesar que Dios da la esperanza a Judá de ser librado de sus enemigos, Israel no recibiría el mismo amor. Esto indicaba o apuntaba el cautiverio que se les avecinaba a los israelitas, cosa que nosotros tenemos ya sintetizado que sucedió en el año 722 a.C. por el rey Salmanasar, ¿verdad?, en mano de los asirios. Los versículos 8 y 9 dice: después de haber destetado a lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Interesante esto porque compone el cuarto evento, o sea, el mandato a que Oseas fuera a tomar una mujer fornicaria, la cual lo cumplió, sucedió, y el nacimiento de el primer hijo llamado Jezreel, la hija llamada Lo Ruhama, y ahora tenemos a un hijo que le pone Lo-Ammi. Y normalmente los israelitas destetaban a la edad de 3 años. Podemos corroborar esto con Ana, que era la mamá de este gran siervo de Samuel, allá en 1 Samuel capítulo 1 versículo 24. Así podemos notar que Dios había esperado mucho tiempo antes de ejecutar su castigo, su juicio. El énfasis es la paciencia divina, y que esto no busca la destrucción en su juicio, sino promover el arrepentimiento y la reconciliación de su pueblo con Dios. Sin embargo, por ello se emite la palabra más dura de parte de Dios y nace Lo-Ammi. Ustedes ya no serán mi pueblo. Ellos dejaron a Dios por otros dioses, ¿verdad? Y podemos ver también como un comparativo, porque está dentro de los profetas menores el profeta Jeremías, y podemos ver ahí en Jeremías 2:25, vamos a leer esta parte. Jeremías capítulo 2 versículo 25 dice de la siguiente manera: guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Esa es la misma idea, ¿no? De ya no sois mi pueblo, ya son como extraños para Dios. También ahí en Jeremías capítulo 6 versículo 6, también otra referencia a esta misma idea, porque aquí también Jeremías le está haciendo el llamado a la parte norteña. Dice capítulo 6 versículo 6: porque así digo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. La actitud de un pueblo bastante duro, un pueblo inclinado totalmente a sus actitudes malas delante de Dios, y que eso provocó que al final Dios, su paciencia pues ya no fuera más con el pueblo. Los versículos 10 y 11, ¿verdad? Es como la parte de la esencia de Dios. De hecho es parte de la esencia de Dios. Grande en misericordia, dice ahí en esa porción. Dios se mantiene fiel a las promesas hechas a los patriarcas, ¿verdad?
En ti serán benditas todas las naciones, pero sería después del juicio que ya estaba proclamado por el profeta Oseas. ¿Cuál es la esperanza? Sucederá, dice, que en el lugar donde se les digo, ustedes no son mi pueblo, lo acmi, ¿verdad? Eso es lo que significa, no serán mi pueblo. Se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Por eso el capítulo 2 inicia que en su regreso llamarían a sus hermanos acmi. Ya el lo, ya no, sino solamente acmi, que es mi pueblo, y a sus hermanas Ruhama, o sea, los amó, ¿verdad? No es los Ruhama, ya no serían más amados, sino Ruhama de los amó. Ya no serían pueblo de los dioses de Baal, sino hijos del Dios viviente, ¿verdad? Del Dios viviente. Ahora, ya para el capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2, versículo del 2 al 23, encontramos como una especie de una corte suprema de justicia, ¿no? En donde está la familia de Oseas y están los hijos. Y la idea es que en este inicio del discurso del 2 al 23 refleja que Dios manda a los hijos a hacer acusaciones a la madre. La estructura del discurso es una introducción en el versículo 2, un paréntesis en el mismo versículo 2, la descripción del castigo en los versículos 3 y 4, primera acusación y sentencia en los versículos 5 al 7, segunda acusación y sentencia en los versículos del 8 al 13, la tercera acusación y sentencia en los versículos 14 al 15, y finalmente el veredicto final, el resultado de lo que Dios espera desde los versículos 16 al 23. Esa es la estructura de la Corte Suprema de Justicia de Dios. En la introducción, el esposo manda a los hijos a testificar, ¿verdad?, en el juicio. Y por ello dice, acusad a vuestras madres, acusadlas. Esta acusación lleva el propósito que la madre cambie su comportamiento. La expresión que habla ahí de contender, del hebreo ri, el término es usado de manera jurídica para una formal acusación. En el paréntesis que le hablé del versículo 2, que dice contended con vuestra madre, contended, el versículo también emite ese paréntesis en donde la frase porque o pero ahora ella no es mi mujer ni yo su marido, porque ella dice no es mi mujer ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios entre sus pechos. Entonces el paréntesis marca, no es un inicio de un divorcio, ¿ok? No es el inicio de una separación, sino el inicio de el juicio en una corte celestial, de lo que viene a la esposa y los hijos, que son las acusaciones. Dentro de la primera acusación, el profeta utiliza dos figuras para representar el castigo a Israel. Una, la prostituta desnuda y la tierra seca. La primera hace alusión, o sea, la primera es la prostituta desnuda, hace alusión a las leyes del Oriente Antiguo en cuanto a las prostitutas, y usa el lenguaje de las maldiciones encontrada en pactos entre las naciones del viejo mundo del Oriente. El adulterio era visto con sentencia de muerte. Por ejemplo, en Levítico 21:9, Génesis 33:24, y también era apedreada. También lo podemos ver en Deuteronomio 22, versículos 23 y 24. La segunda, que es la tierra seca, proviene de la polémica de Oseas acerca del baalismo.
el Dios de la fecundidad que fertiliza la tierra con la lluvia, pero Dios le muestra que el pueblo se daría cuenta que no era Baal quien le daba la lluvia para la agricultura. Así las imágenes que presenta el profeta de Dios presenta la muerte de la esposa, o sea, Israel, por quebrar el pacto por su sincretismo. ¿Ok? Esa es, digamos, el inicio del juicio de la corte celestial. Primera acusación y sentencia, versículos 5 al 7. Iré tras mis amantes, ¿verdad? Se dice ahí en el versículo 5, dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Esta es una mención, ¿verdad? Iré tras mis amantes es una mención acerca o hace referencia al adulterio espiritual, que según el pueblo le suplía estas naciones, estos dioses, perdón, le suplía el agua, le suplía el pan, ¿verdad? El aceite, etcétera. Y la sentencia es, le dice, voy a bloquear, ¿verdad? Bloqueo de su camino con espino y pondré un muro para que no pueda encontrar sus caminos. La idea es, si el pueblo, ¿verdad?, buscará a sus dioses, o sea, iré tras mis amantes, si el pueblo iba en busca de sus dioses para su nutrición, para su sostén, para su placer, para su protección, para encontrar seguridad, pues lo que va a encontrar es una frustración y desilusión. ¿Ok? Y desilusión. La segunda acusación del versículo 8 al 13 con su sentencia es la ceguera espiritual por su adulterio. Lo llevó al pueblo a olvidar que quién era el provisor de la agricultura, ¿verdad? Lo cual ya se había dicho en Deuteronomio capítulo 7. De hecho, vamos a leer esa porción, es muy importante, porque a Israel se le había declarado quién era el que bendecía, ¿verdad?, al pueblo. Deuteronomio 7, versículo 13 dice, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te la daría. ¿Ok? Entonces, a Israel se le olvidó de que Dios era el que le proveía lo que ellos necesitaban. Ella no se daba cuenta, ¿verdad? Aparte de no darse cuenta, usaba lo que Dios le bendecía, lo que Dios le proveía, ¿verdad?, para que ellos fueran a ofrecerle incienso a los dioses Baales. La sentencia es que el esposo quitará su provisión que ella pensaba que venía de sus amantes, para que ella declare lo del versículo 7 que dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, ¿verdad? En este caso Gomer, en esa ilustración al pueblo, el pueblo diría, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Ahora en la sequía le ayudaría a reconocer su sincretismo, combinando el baalismo con el yavismo, ¿ok?, que no es correcto. Debe de arrepentirse el pueblo, debe de reconocer su falta delante de Dios, y a través de esta segunda acusación le hace ver de que se había olvidado de su Dios provisor, y de que estaba combinando, mezclando dos cosas que a Dios no le gusta. La tercera acusación del versículo 14 al 15 tiene que ver en un sentido de esperanza.
como un esposo que ama y perdona, ¿verdad? Qué lindos son los matrimonios que la base de sus desacuerdos siempre encuentran esa palabra tan difícil que es perdonar, porque eso es lo que lleva el amor, lleva a reflexionar y a realmente reconocer lo que uno hace, y los matrimonios son bendecidos cuando se encuentra el perdón. Así Dios amará a la no amada, a lo Ruhama, ahora será Ruhama, la amada, pero su sentencia será de manera positiva en el desierto. Le hablará a su corazón como cuando después de la violación de Dina, por ejemplo, hija de Jacob, el príncipe de Siquén, Heveo, se enamoró e intentó ganársela con palabras tiernas y cariñosas. Usted puede encontrar esta historia terrorífica, ¿no? En Génesis capítulo 34, versículo 3, o como el levita en Jueces 19:3 habla al corazón de su esposa. En su sentencia, Dios, en el desierto, la esposa reaccionará y aceptará a su esposa, experimentando el verdadero amor de Dios. Por eso podemos ver esta porción donde dice el versículo 16, capítulo 2, versículo 16, dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. ¿Ok? Ishi tiene que ver mi esposo, y nunca más me llamarás Baali, porque la idea es de que Dios es un esposo y no su señor, como era visto los dioses Baales. Y esto tiene algo muy, pero muy interesante, porque entre señor y esposo hay una gran diferencia. El que el pueblo al final viera a Dios como su esposo llevaba a la idea de una relación muy íntima. El amor expresado de Dios tenía que ver a una relación intrínseca de ser uno, Dios y el pueblo. El de Señor lleva la idea como de una autoridad, de una sujeción por lo que es aquel Dios. Dios dice: no, yo soy su esposo, no soy su señor, soy su esposo porque yo los amo desde lo más profundo de mi corazón. Como mi pueblo los he sacado, los he liberado, los he protegido, los he atendido, les he proveído todo lo que necesita, así como el esposo debe de proveer a su esposa todo lo que necesita: amarla, protegerla, darle afecto, ¿verdad? De ese amor que emana de lo más profundo del corazón. Como Señor en casa, vernos así los esposos, pues es autoridad, es una sujeción no por amor, ya es una sujeción porque es una orden, y Dios no quiere que el pueblo lo vea de esa forma por su poder, por su autoridad, sino como el esposo que ama a una esposa, ¿verdad? Y así podemos ver el veredicto final del versículo 16 al 23. Tiene que ver a la sentencia final, que será el resultado de la reacción del pueblo de manera positiva de aceptar las tres acusaciones antes mencionadas y retractarse, donde dice ahí: Dios transformará su vida tanto que ni se acordarán de los nombres de los Baales y no se mencionarán más. El pacto mencionado con los animales, ¿verdad?, y armería de guerra, hace referencia a la seguridad que Dios le proveerá al pueblo. Ahí en el versículo 18 dice: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Tiene que haber esa idea de encontrar en Dios esa seguridad, y ya no más miedo, ¿verdad?, ni provisiones humanas. Los versículos 19 y 20
da las características de este pacto. Será una relación permanente, demostrará a Dios su lealtad, se completará con su fidelidad y conocerían verdaderamente a Jehová. Versículo 21 al 23, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhama, y diré a Lo Agmi, tú eres mi pueblo mío, y él dirá, Dios mío, ¿verdad? Dios mío. Tiene que ver a las consecuencias de lo dicho en el versículo 16, me dirás mi amor, ¿ok? Cuando se encuentra la expresión dice Jehová, es el indicio de un nuevo oráculo. En este caso el oráculo muestra la fecundidad, y toda bendición es la relación personal que Israel tenía que regresar con Jehová Dios. Ya en el capítulo 3, ¿verdad?, que tiene que ver a una invitación a la reconciliación del 1 al 5, ¿verdad? Son 5 versículos que tiene este capítulo 3, es la última parte que vamos a terminar esta primera parte de Oseas. Tiene que ver, Jehová emite otro oráculo, ¿verdad? Y en este va dirigido a una invitación al pueblo a reconciliarse con su esposo. Dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasa. Ve y ama, ¿verdad? Pero este amar va más allá de un acuerdo jurídico, de un contrato. Es amar manifestando en el profeta una relación que pone en valor en la otra persona. Pero claro, en esto, en lo que es la esposa, se le demanda una buena conducta, ¿verdad? Como lo dice en el versículo 3, dice, versículo 3, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás. Es la actitud que debe de tener la esposa reconciliada. No fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Es decir, ni siquiera con Oseas se tenía que deber en ese tiempo. Dios ama a Israel, y la elección que hace Jehová muestra su soberanía de tener al pueblo como su propio tesoro, pero que por ende trae al pueblo un compromiso con su Dios. En Éxodo 19:5 dice de la siguiente manera, ahora pues, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, ustedes seréis mi especial tesoro. Para que el pueblo pudiera comprender al Señor Jehová y sus bendiciones, tenía que sufrir la pérdida de su identidad nacional. Tenía que ver con la cautividad. En una cautividad se perdía la religión, perdía su idioma y perdía su costumbre. Era parte de lo que definía a una nación, y esto lo hacía exterminar como parte del proceso de un sitio, ¿verdad? Un cautiverio de un imperio. El periodo eran muchos días al final. Sin embargo, el propósito de la pérdida de su identidad nacional no era destruirlo, exterminarlos, ¿verdad?, sino que sus corazones fueran convertidos. Es la invitación a la reconciliación, donde los hijos de Israel volverán. Para Oseas, buscar a Jehová era más que un mero asistir a un culto en un santuario. Era el acercamiento a Dios con reverencia, en donde si lo hacían encontrarían la bondad de Dios. Bueno, esta es la primera parte, ¿no?, de lo cual muestra una vez más, no es el llamado al ministerio de Oseas, sino el llamado al pueblo a través de la vida de Oseas en esa relación con Gomer,
los hijos emanaban una didáctica y la idea era que el pueblo se diera cuenta en las condiciones precarias espirituales que se encontraba con el sincretismo que tenía y que ellos estaban siendo llamados por Dios al arrepentimiento. Sin embargo, pues vamos a ver más adelante en la segunda parte de este estudio de Oseas que el pueblo al final pues tenía que recibir el castigo de la cautividad. Dios te bendiga y espero que esto sea de mucho provecho para sus estudios bíblicos. Bendiciones.